En medio de la oscuridad de la noche, un grito desgarrador rompió el silencio en los fiordos. Era el sonido de una vida arrancada en un instante, el eco de una traición que se había tejido en sombras profundas. La tormenta rugía sobre el océano, y en las mesas de madera del banquete, la risa se extinguió al instante. Los dioses observaban, pero su intervención parecía distante, casi indiferente. En el centro, un hombre de rostro marcado por el tiempo y las cicatrices del destino miraba hacia el vacío. Sabía que algo terrible estaba por ocurrir, pero sus ojos no podían dejar de observar. No había sido llamado, no por voluntad propia, sino por la necesidad de cumplir un destino trazado por seres que ya no caminaban entre los mortales. A su lado, una sombra se movió, silenciosa, como una presencia que lo aguardaba. La traición estaba cerca y los recuerdos del pasado comenzaron a despertar. En los rincones del banquete, los murmullos aumentaban, pero Noah, un hombre de rostro marcado, permanecía en silencio, abrazado por la incertidumbre y el dolor. A la mañana siguiente, el silencio era total. Las huellas de la tormenta seguían frescas en la nieve, pero dentro de las murallas del refugio, la atmósfera era aún más pesada. Noah, ahora solo, caminaba por el pasillo del antiguo castillo. El eco de sus pasos resonaba en las paredes, como si todo en el lugar estuviera aguardando algo. En sus manos sostenía una carta, el símbolo de un destino que no podía evitar. El viejo mensajero, quien una vez lo había conocido como un joven lleno de esperanza, había desaparecido. La última vez que se vio su rostro estaba marcado por una súbita inquietud. El mensaje que ahora llevaba consigo no era uno de esperanza, sino de advertencia. La carta, con su sello de cera, hablaba de una traición inminente, de un enemigo que había estado muy cerca todo el tiempo. Noah no podía confiar en nadie, y aún menos en los dioses que lo habían abandonado. Mientras avanzaba por el pasillo, una puerta se abrió a su derecha, y una figura apareció en la penumbra. Axel, un joven guerrero de ojos azules y cabello rubio, se acercó con una expresión preocupada. A pesar de su juventud, su mirada revelaba una comprensión profunda de las sombras que acechaban el mundo. ¿Qué has descubierto, Noah?, preguntó, su voz grave y cargada de incertidumbre. Noah, con la carta aún en sus manos, se giró lentamente hacia él, el peso de las palabras no dichas colgando entre ambos. El silencio se extendió por un momento largo, hasta que finalmente Noah respondió: «Lo que temíamos ya está aquí. La traición no es un rumor, es real». Axel asintió sin sorprenderse, como si algo en su interior ya lo hubiera sabido. «¿Qué haremos?», preguntó con determinación, preparado para cualquier cosa. La conversación se interrumpió cuando un sonido metálico resonó en el pasillo. Ambos hombres giraron al instante, y Noah levantó una mano en señal de advertencia. «Alguien más está cerca», murmuró. La tensión aumentaba, y las paredes del castillo, como si pudieran oír, parecían más cercanas, más opresivas. La oscuridad en el pasillo se sentía viva, llena de presencias invisibles. Pronto, Axel se adelantó, su espada en mano, listo para enfrentar lo que fuera que se estuviera acercando. Pero lo que vieron no fue lo que esperaban: una figura encapuchada, con la capa moviéndose ligeramente al compás de sus pasos, avanzaba hacia ellos. «¿Quién eres?», demandó Noah, su voz grave. La figura se detuvo, y una risa fría resonó en el aire, como un presagio oscuro. «No siempre lo que vemos es lo que tememos», dijo la figura, su voz profunda y llena de misterio. La figura encapuchada
Avanzó lentamente hacia ellos, su presencia envolviendo el aire con un frío sobrenatural. Noah se tensó, y Axel ajustó su agarre en la espada, pero la figura no mostró miedo. «Vengo a advertiros», dijo la figura, levantando lentamente la capucha, revelando un rostro que no estaba ni vivo ni muerto. Noah sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Quién era este ser? ¿Un dios? ¿Un espíritu? Antes de que pudiera formular una respuesta, la figura habló de nuevo. La traición no solo llega de los hombres, sino de los mismos cielos. Las palabras calaron hondo, y Noah comprendió que todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer llegó tarde, como si el sol mismo temiera al destino que se estaba forjando en los fiordos. Noah no podía dejar de pensar en las palabras de la figura encapuchada. Cada paso hacia la verdad lo sumía más en la oscuridad. Había recorrido los pasillos del castillo, pero no encontró respuestas. La carta que llevaba consigo parecía pesarse más con cada minuto que pasaba. El eco de las palabras de Axel aún resonaban en su mente. ¿Qué harás cuando todo lo que conocía sea una mentira? Noah sentía cómo el peso de la traición lo aplastaba, no solo de los hombres, sino de los propios dioses. Había sentido una desconexión con el mundo desde que llegó a estos fiordos. El aire gélido lo atravesaba, pero aún así caminaba hacia lo desconocido. No podía volver atrás, un destino mucho más grande que él mismo lo esperaba. La montaña a su frente parecía el último obstáculo. El silencio de los fiordos lo rodeaba, haciendo que la quietud fuera aún más aterradora. La duda lo acechaba, pero la decisión ya estaba tomada. Mientras avanzaba hacia las montañas, Noah recordó las historias de los ancianos. Había oído hablar de las antiguas profecías, de los pactos rotos y de aquellos que habían intentado desafiar el destino. Destino, pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de descubrir. En la cueva secreta, bajo la roca ancestral, había algo esperando. Al principio no entendió lo que veía. Un símbolo extraño estaba grabado en la pared, un símbolo que nunca había visto, pero que sentía profundamente familiar. Los vientos del norte soplaban con fuerza, como si quisieran alejarlo de ese lugar, pero algo lo empujaba a continuar. Noah sentía que todo lo que había hecho hasta ahora lo había llevado hasta este preciso momento. La profecía no era solo una leyenda, era su realidad. Y lo peor de todo, tenía miedo de lo que iba a encontrar. El aire frío calaba hasta los huesos mientras Noah se agachaba para tocar el símbolo en la roca. Tan pronto como sus dedos rozaron la piedra, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Un rugido profundo resonó en el interior de la cueva, como si la misma tierra estuviera despertando. Axel apareció detrás de él, con una expresión llena de preocupación. «Oh, ¿estás seguro de que esto es lo que buscabas?», le preguntó. Noah no respondió de inmediato, mirando el símbolo con más intensidad. De repente la roca comenzó a moverse. Un resplandor cegador iluminó la cueva, y Noah retrocedió instintivamente. La realidad misma parecía desmoronarse ante él, pero algo en su interior le dijo que ya no podía dar marcha atrás. «Lo que estamos a punto de descubrir cambiará todo», susurró, con la voz temblorosa pero decidida. De repente, el suelo tembló, y un sonido ensordecedor llenó la cueva. Noah se levantó rápidamente, mirando a su alrededor con creciente desesperación. El aire se volvió espeso, como si algo antiguo estuviera despertando. A su lado, Axel intentaba mantener la calma,
pero su rostro reflejaba el miedo. ¿Qué hemos hecho?, preguntó su voz temblorosa, pero Noa no podía responder. El resplandor del símbolo aumentó, y la roca que lo rodeaba comenzó a crujir. El suelo se abrió ante ellos, revelando una oscuridad aún mayor. Con un fuerte retumbar, el símbolo dejó de brillar, y todo quedó en silencio. «Es ahora o nunca», dijo Noa, tomando aire y mirando el abismo que se abría frente a él. No sabía lo que encontraría, pero su destino lo había llevado hasta aquí. El abismo frente a ellos parecía interminable. Pero Noa no dudó. Sabía que la única forma de avanzar era enfrentar lo desconocido. Con un último vistazo a Axel, quien no podía ocultar su preocupación, Noa dio el primer paso hacia la oscuridad. Unos instantes después, una luz suave comenzó a emanar desde el fondo del abismo. Era una luz cálida, una presencia que no estaba allí para destruir, sino para guiar. Noa continuó avanzando, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al final de la caída, descubriría la verdad que había estado eludiendo toda su vida. El aire en la cueva era más denso que nunca, y Noa sentía el peso de cada paso que daba hacia lo desconocido. La luz cálida que los había guiado hasta allí se desvaneció, dejándolos en la más absoluta oscuridad. Axel lo miraba con ojos llenos de incertidumbre, pero no dijo una palabra. Sabía que Noa estaba llevando a ambos hacia un destino incierto, pero algo en su interior le decía que no había marcha atrás. Los ecos de la cueva parecían burlarse de ellos, cada paso resonando como una advertencia de lo que les aguardaba. «Estamos demasiado lejos para dar vuelta», murmuró Noa, su voz apenas audible entre las piedras. A su alrededor, las paredes de la cueva parecían moverse, como si estuvieran vivas, y las sombras danzaban con cada mínimo cambio en la luz. De repente, un ruido sordo retumbó por toda la cueva, un sonido que venía del fondo, del abismo, de algo mucho más antiguo que ellos mismos. Noa sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. De repente, el suelo bajo sus pies crujió con un sonido metálico, como si una puerta antigua se estuviera abriendo. Noa retrocedió, y Axel se preparó para lo peor, empuñando su espada con fuerza. Un viento helado comenzó a soplar desde el fondo de la cueva, trayendo consigo el olor de algo podrido, algo viejo. «¿Qué es eso?», preguntó Axel, su voz temblorosa, mientras se acercaba a Noa. Noa no respondió, pero su mirada se intensificó, como si pudiera ver algo en la oscuridad. Sabía que lo que estaba por suceder cambiaría todo. Un resplandor púrpura iluminó el fondo de la cueva, y la roca comenzó a moverse. Un portal antiguo, sellado por siglos, se estaba abriendo ante ellos. El aire comenzó a vibrar, y el sonido de algo antiguo, algo poderoso, resonó en las paredes. «Debemos irnos ahora», dijo Noa, pero ya era demasiado tarde. El portal comenzó a vibrar con más fuerza, y una figura oscura emergió de él. Noa y Axel se apartaron rápidamente, pero la figura avanzó hacia ellos sin miedo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Noa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura no era humana, ni tampoco divina. Era algo entre ambos. Con una voz que parecía resonar en sus mentes, la figura habló. «Has llegado demasiado lejos, Noa», dijo con un tono grave. «Tu destino ya no es tuyo». Noa apretó los dientes sabiendo que la figura tenía razón. Había ido más allá de lo que debía, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. La figura avanzó aún más, y Noa levantó su espada, dispuesto a enfrentar lo que fuera que estuviera frente a él. La figura oscura extendió su mano hacia Noa, y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, haciéndolo caer al suelo. Axel intentó intervenir,
pero también fue lanzado contra la pared de la cueva. La figura habló nuevamente, su voz ahora resonando en todo el espacio. Todo lo que has hecho, todo lo que has creído, ha sido parte de un plan más grande. El destino no se puede desafiar. Noah se levantó lentamente, mirando la figura con furia. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó. La figura sonrió con una expresión vacía. Lo que quiero no importa, respondió. Lo que importa es lo que ustedes harán con este conocimiento. De repente, la cueva comenzó a temblar con fuerza, y Noah sintió que la realidad misma estaba siendo alterada. El suelo se agrietó aún más, y el aire se volvió denso y pesado, con el suelo temblando bajo sus pies y la figura observándolos desde las sombras. Noah y Axel sabían que no había más tiempo. «Debemos detenerlo», murmuró Noah, levantándose con esfuerzo. Axel asintió, aunque la duda estaba claramente escrita en su rostro. Pero el miedo no podía dominarlos ahora. Habían llegado demasiado lejos para rendirse. El portal continuaba brillando con intensidad y la figura comenzó a moverse hacia ellos, su sombra alargada como una amenaza inminente. Noah dio un paso adelante, empuñando su espada con determinación. «Si esto es lo que debemos hacer, lo haremos», dijo con voz firme. Con un último vistazo a Axel, se preparó para lo que vendría. El suelo comenzó a temblar aún más fuerte, y la figura oscura avanzó con paso firme hacia Noah y Axel. El portal, ahora más brillante que nunca, parecía abrir un camino hacia el abismo mismo. Noah apretó los dientes, sintiendo cómo el miedo y la furia se entrelazaban en su pecho. «No podemos retroceder», dijo con voz rasposa, mirando a Axel. El joven guerrero asintió, pero su mirada estaba llena de dudas. «¿Estás seguro de que esto es lo que debemos hacer?», preguntó, casi sin esperanza. Noah no respondió de inmediato, pues sabía que lo que enfrentaban no era solo una batalla contra la figura oscura, sino contra el mismo destino que los había arrastrado hasta allí. La luz del portal se intensificó, y las sombras de la cueva se alargaron, como si quisieran tragarlos. «Lo que viene es mucho más grande que nosotros», dijo finalmente Noah, con una determinación renovada. Los dioses no los habían abandonado, solo estaban esperando que tomaran la decisión correcta. La figura oscura finalmente habló, su voz resonando como un eco en la cueva. «Habéis llegado demasiado lejos, Noah. Creísteis que podíais cambiar vuestro destino, pero lo que no sabéis es que el destino ya está escrito. Yo soy la mano que guía este fin». Noah apretó los dientes, sintiendo una furia que lo quemaba por dentro. «¿Quién eres?», gritó, su voz llena de desafío. La figura sonrió, una sonrisa vacía que reflejaba la profundidad de su poder. «Yo soy el eco de lo que los dioses olvidaron, el poder que siempre ha estado aquí, esperando que alguien lo desatara». Axel miró a Noah, reconociendo el peligro que los rodeaba. «Esto no es solo una batalla, Noah», dijo. «Esto es algo mucho más grande». Noah asintió, sabiendo que la verdad estaba a punto de revelarse, aunque el precio que tendrían que pagar sería más alto de lo que imaginaban. Noah dio un paso adelante, desafiando la figura oscura. «No importa lo que seas, no voy a permitir que controlen nuestro destino». La figura se rió, un sonido bajo y gutural, como el susurro de las sombras. «Tu lucha es inútil, Noah. El destino siempre se cumple, y tú, al igual que los demás, solo eres un peón en este juego eterno». La cueva comenzó a brillar con una luz aún más intensa, y la figura levantó ambas manos. De repente, el aire se volvió denso,
como si estuviera siendo comprimido. Noah sintió que sus pulmones se vaciaban y cayó de rodillas. «¡No!», gritó Axel, corriendo hacia él, pero una fuerza invisible lo detuvo. «¡Espera, Noah!». Noah luchó por mantenerse consciente, sabiendo que si caía, todo estaba perdido. La figura continuó, su voz ahora más fuerte, más dominante. «Este es el precio del desafío». El aire se volvió más pesado y la figura comenzó a desaparecer lentamente, desintegrándose en la luz del portal. Noah apenas pudo mantenerse en pie, pero algo dentro de él cambió. La furia y la desesperación se transformaron en claridad. «Si esto es lo que los dioses quieren, lo aceptaremos», murmuró. Axel se acercó con cautela, mirando a Noah con una nueva comprensión. «No estás solo en esto», dijo, sus palabras llenas de resolución. Noah miró el portal una última vez, viendo cómo la figura finalmente se desvanecía en el aire. «Nuestro destino no está decidido por ellos», dijo. «Lo decidiremos nosotros». Con un último vistazo hacia Axel, Noah dio un paso hacia el portal. Sabía que no había vuelta atrás, pero también sabía que su lucha había comenzado. Con cada paso que daba hacia el portal, Noah sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer. Axel lo siguió sin decir una palabra, pero con la firmeza de alguien que ya no teme al futuro. El portal comenzó a girar y una luz cegadora envolvió a ambos. La oscuridad parecía atraparles, pero Noah sabía que el sacrificio era necesario. «Lo haremos, Axel», dijo, su voz ahora llena de convicción. «El futuro no nos pertenece, pero lo tomaremos de todas maneras». Un rugido resonó desde el interior del portal, y el aire se volvió aún más denso, pero Noah no se detuvo. Con una última mirada a Axel, ambos entraron en el abismo, dispuestos a enfrentar su destino, sin importar el precio. El aire estaba cargado con la energía de la batalla. Noah y Axel se encontraban frente al portal, sus corazones latiendo al unísono. La figura oscura, ahora completamente materializada, se alzaba ante ellos, su presencia abrumadora. «No os queda opción», dijo la figura con voz grave. «Lo que está por venir marcará el fin de todo lo que conocéis». Noah apretó los dientes, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. «Este es el fin de tu poder», respondió, con la voz firme pero llena de rabia. Axel observaba la escena, preparado para lo que fuera necesario. Sabía que lo que enfrentaban no era solo una batalla física, sino una lucha por la libertad de su propio destino. La figura oscura sonrió, pero había algo de desesperación en su rostro. El momento había llegado. Noah levantó su espada y avanzó hacia el portal con Axel a su lado, dispuesto a enfrentar lo desconocido. La figura oscura avanzó, su sombra alargándose como un monstruo voraz. «Creéis que podéis detener lo inevitable, pero la oscuridad está destinada a dominar». Noah no dudó. «No puedes controlarnos», respondió con firmeza, mirando directamente a los ojos de la figura. Axel preparó su espada, dispuesto a luchar hasta el final. «Esto no es solo por nosotros», dijo Noah, con la mirada fija en el portal. «Es por todos los que han caído antes que nosotros». La figura rió, una risa profunda y grave que resonó en las paredes de la cueva. «¿Está? ¿Creéis que sois los primeros en desafiarme? El destino no se puede alterar», dijo, su voz llena de desdén. Noah levantó su espada, su voluntad más fuerte que nunca. El momento había llegado. Sin una palabra más, Noah se lanzó hacia la figura oscura, y Axel lo siguió de cerca,
sus espadas brillando a la luz del portal. A medida que Noah y Axel se acercaban, la figura oscura levantó ambas manos, y una onda de energía los golpeó con fuerza. Noah cayó al suelo, su espada saliendo volando de sus manos, pero se levantó rápidamente, respirando pesadamente. «Es inútil», dijo la figura con frialdad, mientras el aire a su alrededor se volvía cada vez más denso. Axel intentó atacarla, pero fue detenido por una barrera invisible. «No podemos rendirnos ahora», gritó Noah a su cuerpo temblando, pero su voluntad intacta. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó su espada nuevamente. «Este será el último sacrificio», pensó, mientras veía el portal comenzar a girar aún más rápido, como si se estuviera desintegrando la realidad misma. La figura oscura se burló, su risa resonando en la cueva. «¿Crees que esto es un sacrificio? Esto es solo el comienzo». La luz del portal se intensificó de repente, y Noah sintió que algo dentro de él se despertaba. En ese instante, recordó las palabras de su mentor: el verdadero poder no viene de la espada, sino de la voluntad de continuar luchando. Con un rugido, Noah se levantó, la energía que emanaba del portal alimentando su alma. «Este es el final», gritó levantando su espada con renovada fuerza. Axel lo miró con asombro, pero también con una comprensión profunda. «Juntos podemos hacerlo», dijo. Sin esperar más, Noah se lanzó de nuevo hacia la figura, sabiendo que la batalla no solo era física, sino una lucha por su futuro y su destino. La figura oscura levantó sus manos para detenerlos, pero esta vez Noah estaba listo. «Nuestro destino es nuestro», murmuró, sintiendo la fuerza que venía del interior. El choque final fue como un trueno en medio de la tormenta. La espada de Noah brilló con una intensidad cegadora, y la figura oscura gritó, su forma desmoronándose en el aire. Axel luchó a su lado, su espada cortando la oscuridad que intentaba envolverlos. «Esto no es solo por nosotros», dijo Noah, mirando al portal que ahora comenzaba a desintegrarse. «Es por todos los que lucharon antes que nosotros». Con un último golpe, la figura oscura se desvaneció, y el portal estalló en una explosión de luz, llenando la cueva con un resplandor cegador. Noah cayó de rodillas, agotado, pero con la sensación de que había logrado algo más grande que él mismo. Axel se acercó, ayudándole a levantarse. «Lo logramos», dijo, aunque sabían que el verdadero cambio solo acababa de comenzar. El futuro estaba en sus manos. El aire era más ligero, como si la misma cueva hubiera exhalado tras la explosión de luz. Noah se levantó, agotado, pero con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Axel lo miró, su rostro reflejando la fatiga y la victoria. «Lo hemos hecho», dijo, casi sin aliento. Noah asintió, pero sus pensamientos eran oscuros. El poder de la figura oscura seguía resonando en su mente, y sabía que lo que habían derrotado no era el final, sino un obstáculo en el camino. «El destino no se ha cumplido», dijo, sus palabras llenas de duda. Axel se acercó, poniéndole una mano en el hombro. «Hemos ganado, pero la guerra continúa». Noah miró el portal, ahora apagado, preguntándose si de verdad había dejado atrás lo peor. La respuesta no era clara, pero algo dentro de él le decía que el fin era solo el principio de algo mucho mayor. A medida que Noah y Axel salían de la cueva, el mundo exterior parecía más brillante, como si el sol hubiera decidido asomarse tras un largo invierno. El aire fresco los envolvió, y la serenidad del paisaje contrastaba con la pesadez del portal. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Axel, mirando a Noah. Noah miró al horizonte, la respuesta aún incierta. «No lo sé»,
Pero el hecho de que estemos vivos significa que algo más nos espera, dijo. El sol estaba bajo, tiñendo el cielo de naranja y rojo, un símbolo de que la batalla tal vez había terminado. Pero su viaje aún no había llegado a su fin. El mundo que conocíamos ya no existe, continuó Noah. Pero quizás eso no sea tan malo. Axel asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Lo que les esperaba ahora era un nuevo camino, uno que tendrían que recorrer juntos. Al caminar por el sendero que llevaban delante, Noah sentía una extraña sensación de paz, pero también de incertidumbre. Sabía que lo que habían enfrentado no era lo único que el destino tenía preparado para ellos. ¿Cómo sabes que el futuro será mejor?, preguntó Axel, mirando a Noah con una mezcla de confianza y temor. Porque el futuro no está escrito, respondió Noah. Lo escribimos nosotros. A medida que avanzaban, la sensación de libertad y posibilidad comenzaba a ocupar su mente. Noah había aprendido que no era el poder de las armas ni de los dioses lo que cambiaba el destino, sino la fuerza interna de aquellos dispuestos a luchar por lo que creen. Aunque no tenían todas las respuestas, sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. El camino aún estaba lleno de oscuridad, pero la luz del amanecer los guiaba. Tras días de caminar, Noah y Axel llegaron a un pueblo en las laderas de las montañas. El aire era más suave aquí, y la gente parecía vivir en paz. Pero algo en el fondo de Noah le decía que este lugar era solo un descanso temporal. Tal vez podamos descansar aquí, sugirió Axel, pero Noah no estuvo tan seguro. No todo lo que parece tranquilo lo es, respondió. Se acercaron a la aldea, donde un anciano los miró con una curiosa mezcla de sabiduría y recelo. ¿Buscáis algo?, les preguntó. Noah le miró fijamente, su rostro lleno de dudas. Estamos buscando un nuevo comienzo, dijo, aunque sabía que aún quedaban muchas sombras por enfrentar. El anciano asintió lentamente. A veces, los nuevos comienzos nos eligen, no nosotros a ellos. Esa noche, mientras Noah y Axel se sentaban junto al fuego en una pequeña choza, el anciano les habló de viejas profecías y de la historia perdida de los dioses que una vez caminaron sobre la tierra. Este lugar no es solo un refugio, dijo el anciano, es donde los destinos se entrelazan. Noah miró al fuego, sus pensamientos en las palabras del anciano. ¿Estaban siendo guiados a algo más grande? El futuro es incierto, pero siempre hay algo que podemos controlar, dijo Noah. Axel asintió, comprendiendo que, aunque sus batallas externas pudieran haber terminado, las internas apenas comenzaban. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Axel. Noah miró al horizonte, sabiendo que el camino que tenían por delante era incierto, pero que, juntos, podrían afrontarlo. Cualquier cosa que venga, la enfrentaremos, dijo con firmeza. La oscuridad de la noche envolvía todo a su alrededor. Noah y Axel avanzaron por el estrecho camino que los llevaba al corazón del bosque, donde se encontraba lo que restaba de la antigua fortaleza. ¿Cómo sabes que esta es la única forma de detenerlo?, preguntó Axel, su tono lleno de incertidumbre. Noah lo miró, su expresión seria, casi pesada. Lo sé porque esto es lo que se nos ha mostrado. Los dioses nos han abandonado, pero nosotros tenemos que tomar las riendas ahora, respondió, su voz grave pero firme. El viento soplaba con fuerza, agitando los árboles a su alrededor. Cada paso los acercaba más a lo desconocido, y aunque el miedo los acechaba, también lo hacía la determinación de no retroceder. La fortaleza estaba frente a ellos, sus viejas murallas aún imponentes, como guardianes de secretos olvidados. No hay vuelta atrás, murmuró Noah,
con los ojos fijos en la puerta que se abría ante ellos. La entrada de la fortaleza era imponente, pero también decadente. Noah y Axel se detuvieron ante la gran puerta de hierro que aún resistía el paso del tiempo. «Aquí es donde todo comenzará y terminará», dijo Noah, mirando las puertas con una mezcla de respeto y ansiedad. Axel asintió, comprendiendo que este era el último paso en su viaje. «¿Estás listo para lo que viene?», preguntó. Noah respiró profundamente. «No estamos aquí para elegir», dijo con calma. «Estamos aquí porque no hay otra opción». El sonido de sus voces resonó en el silencio, como si el aire mismo estuviera esperando la decisión que tomarían. Axel miró el portal de hierro y asintió. «Lo haremos juntos», dijo, dando un paso al frente. Noah no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. El momento había llegado. Noah levantó su espada y empujó las puertas con fuerza. Las puertas se abrieron con un crujido espeluznante, revelando el interior de la fortaleza. Noah y Axel entraron, sus pasos resonando en el suelo de piedra. El aire estaba cargado de polvo y misterio. «Este lugar está muerto», dijo Axel, su voz reverberando en las paredes vacías. Noah no respondió de inmediato. Sabía que lo que encontrarían no sería solo una batalla física, sino una prueba de su propia fuerza. A medida que avanzaban, se encontraron con viejos símbolos grabados en las paredes, símbolos que nunca habían visto antes. La fortaleza parecía viva, pero de una manera extraña, como si las sombras mismas respiraran entre sus paredes. «Nos están esperando», murmuró Noah, sabiendo que la figura oscura había dejado su huella en cada rincón de este lugar. Al llegar a la sala central, una gran figura apareció ante ellos, bloqueando su camino. La figura oscura, ahora más imponente que nunca, los observaba con una sonrisa cruel. «Pensabais que podríais cambiar el destino», dijo con voz grave, «pero ya es demasiado tarde». Noah levantó su espada, enfrentándose a la figura con una mirada desafiante. «No vamos a permitir que sigas controlando esto», dijo con voz firme. Axel se preparó para el combate, sabiendo que la lucha que tenían por delante no sería fácil. La figura oscura levantó una mano, y un torrente de energía oscura se desató, chocando contra ellos con tal fuerza que ambos fueron lanzados al suelo. «Esto no ha hecho más que empezar», murmuró la figura, mientras la batalla final comenzaba. El combate final comenzó con una furia incontrolable. Noah y Axel luchaban juntos, cada uno con la voluntad de derrotar a la figura oscura. Los golpes eran rápidos y certeros, pero la figura no se dejaba vencer tan fácilmente. «No es solo poder físico lo que necesitamos», pensó Noah mientras esquivaba un ataque. «Es la fuerza de nuestra voluntad». Con un grito, Noah se lanzó hacia la figura oscura, aprovechando el momento de distracción. En un único movimiento, logró atravesar la sombra con su espada y la figura oscura se desintegró en una explosión de luz. El aire se despejó y el silencio llenó la sala. Axel se acercó a Noah, quien cayó de rodillas, agotado pero con una sensación de alivio. «Lo hicimos», dijo Noah con voz baja, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, marcando el fin de una era.